Si en el tema del COVID lo que verdaderamente hubo fue una feria de hospitales, que mismo Villavicencio los criticó y dijo la feria de los hospitales. ¿En manos de quién lo dijo? De María Paula Romo. Y ahora es el candidato de María Paula Romo. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Si los policías son los que reportan irregularidades dentro de la policía, es el caso típico del caso León de Troya, porque eso nace de la información interna de la policía. ¿Y qué pasó con la denuncia? No pasó nada, porque la fiscalía duerme con el caso León de Troya. Duerme, no quiere saber de ese tema. Lo sacará en 15 años tal vez, en 12 años. ¿Cuál fiscal? El que esté en ese tiempo de turno. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, que hayan mecanismos de denuncia, viene la pregunta, Villavicencio. ¿Para qué? Para que se duerman los casos y más bien sean perjudicados los que denuncian. ¿Le preocupa la calidad de la producción? ¿Y por qué no le preocupa el cierre del ITT? Porque el cierre del ITT es el campo llamado a sustituir la producción petrolera vieja, el ITT y el suroriente. Un país en la Cochinchina y en cualquier parte no puede subsistir sin energía. Y energía barata, porque el petróleo es energía barata y además copa todo el espectro del balance energético. Villavicencio es el poder omnímodo. Él no quisiera ser presidente del Ecuador, él quisiera ser monarca del Ecuador. Es su tendencia. O sea, yo aquí mando y esto se hace. Y el que no esté de acuerdo se va preso. Que vamos a una economía verde, porque tiene que haber una interdependencia entre la salud del medio ambiente, el crecimiento económico y la inclusión social. Correcto lo que dices, Villavicencio, pero ponlo esto en el blanco y negro. Yo siempre he dicho, tiene que coordinarse entre lo ambiental y lo extractivo, porque si no el Ecuador pierde, porque si no cerremos la puerta nomás y no matemos ni una mosca, porque pobrecita la mosca también es un animal de la biodiversidad, o un insecto que nos puede transmitir malaria o cualquier tipo de cosas. Entonces tiene que haber un acuerdo entre asambleístas, la técnica, la ciencia, el extractivismo. Necesitamos petróleo. Mitigación del cambio climático. ¿Cómo? Reducir y evitar las emisiones de gas de efecto invernadero y por lo tanto disminuir el impacto negativo en el cambio climático del planeta. Sonó hermoso, qué hermoso. ¿Cómo se mitiga, cómo se baja la reducción de emisiones de gas invernadero? Dejando de respirar, primera cosa. Entonces, ecuatorianos, dejen de respirar. Vacas, las vacas son, ¿por qué digo vacas? Porque las vacas son los animales que más emiten gases de efecto invernadero. Dejen de respirar. Y también dejen de prender los carros, porque el momento que usted prende el carro está emitiendo gas de efecto invernadero. Entonces no es el tema del Yasuní como le venden al Ecuador, en ese mal manejo. Habla del COVID y su impacto descomunal. ¿Y qué pasó con el COVID? Si en el tema del COVID lo que verdaderamente hubo fue una feria de hospitales, que mismo Villavicencio los criticó y dijo la feria de los hospitales. ¿En manos de quién lo dijo? De María Paula Romo. Y ahora es el candidato de María Paula Romo. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Que debe haber educación básica, cobertura, retención, calidad y brechas. Y educación superior de óptima calidad, con cupos y etc. ¿Y la plata? Y entonces, el obstruccionismo y fuerzas antidemocráticas ha hecho imposible una agenda de consenso, aún en los asuntos más elementales como seguridad, pobreza y empleo. A ver, obstruccionismo en materia de seguridad. La Asamblea le dio todas las aprobaciones que pidió Lazo, todas. En los asuntos más elementales, que es un tema que yo siempre lo critico, que la Asamblea Nacional, la que acaba de pasar, que no le dio gusto a Lazo, todo. Lo que no le iba a dar gusto es en el tema de su vinculación con la mafia albanesa a través de su cuñado y adicionalmente de la corruptela que nunca se había visto en esos tamaños en las 12 o 13 empresas de seguridad, en empresas públicas del Ecuador. Entonces ahí ardió Troya, porque le estaban cortando el suministro de dinero. La nueva ola migratoria dice que el año pasado la nacionalidad ecuatoriana se convirtió en la segunda más populosa en cruzar la selva del Darién. Pero no se hace nada para evitar la oleada de migrantes venezolanos y demás en el Ecuador, lo digo yo. O sea, él critica y le duele el cruce de ecuatorianos por la selva del Darién en Panamá, rumbo a Estados Unidos. ¿Y qué han hecho por evitar la oleada de migrantes venezolanos y todavía de colombianos en el Ecuador? Luego,
según datos del Banco Central, dice la producción nacional de petróleo cayó de 479.000 barriles en el 2020 a 360.000 barriles en el 2023. Entonces viene un tema. Primero, ¿por qué no te preguntas por qué cayó la producción petrolera? ¿Por qué no le dan dinero a Petroecuador para que sostenga una producción que es absolutamente rentable? Ayer el WTI, el crudo marcador con el cual se fija el precio del Ecuador, del crudo ecuatoriano, cerró en $80, prácticamente 79 y piquillo de centavos, $80, gastando $17 por producir un barril en promedio, porque hay campos donde se gasta menos, como los del ITT, donde se gasta $10-12 por barril. No es rentable subir la producción, pero dejan que se caiga la producción, porque son una bola de inoperantes. Y entonces, pero además, le preocupa la caída de la producción. ¿Y por qué no le preocupa el cierre del ITT? Porque el cierre del ITT es el campo llamado a sustituir la producción petrolera vieja, el ITT y el suroriente. Un país en la Cochinchina y en cualquier parte no puede subsistir sin energía. Y energía barata, porque el petróleo es energía barata y además copa todo el espectro del balance energético. Luego dice, riesgo fiscal, riesgo de crisis fiscal. Toda la información disponible permite prever menor producción petrolera, balanza comercial negativa. A ver, menor producción petrolera porque no le dan plata a Petroecuador. Porque todos quieren que lo haga la empresa privada, como lo está haciendo este gobierno y que él hace mutis por el forro. Y balanza comercial negativa. ¿Y por qué aupan los tratados y los acuerdos comerciales con otros países? Si lo que van a provocar es que un país con un desarrollo industrial tan famélico se haga pedazos. Entonces, ¿dónde? O sea, es una mezcolanza, es un champús la propuesta de Villavicencio. Dice, impulsaremos la implementación de la Universidad Nacional de la Policía Nacional. O sea, la gran solución para que voten por ellos un segmento de la población, que son 60.000 familias, son los policías en el Ecuador. Entonces, pero viene el tema, ¿para qué la Universidad de la Policía Nacional? Porque, ¿universidad para qué? Para que tengan a su cargo oficiales que están formados en prevención, inteligencia, investigación de estructuras criminales. Pero entonces también se van a matricular los de las estructuras criminales. ¿O solamente va a ser universidades para policías? Que sería un desperdicio hacer universidad solo para que ingresen policías. En ese caso que les dicten cursos, que les dicten charlas. Entonces, pero esto es una medida politiquera. Entonces, crear la Universidad de la Policía Nacional, con que les den cursos importantes de vez en cuando en derechos humanos, creo que ya cumplirían buena parte con lo que debe hacer la policía. Luego, depurar la policía, para que haya confianza e integridad en sus miembros. ¿Y por qué no ayudaron para que se depure la policía, por ejemplo, como en el caso Bernal? ¿Por qué? ¿Por qué boicotearon el tema del caso Bernal? Y lo taparon entre Zapata y entre Patricio Carrillo, lo taparon. Porque eso era obvio que era una corruptela hacia adentro de Padre y Señor Nuestro, el famoso Grey School. Entonces, depuración de la policía, sí no ha habido depuración de la policía, pero además, tanto se depuró la policía, pero votando los buenos elementos, entre ellos al general Arauz y su combo, y se quedó la escoria ahí dentro. Promoveremos la creación de mecanismos de denuncia y protección de aquellos miembros de la Policía Nacional que deseen reportar irregularidades. A ver, esto sí es grave. Si los policías son los que reportan irregularidades dentro de la policía, es el caso típico del caso León de Troya, porque eso nace de la información interna de la policía. ¿Y qué pasó con la denuncia? No pasó nada, porque la Fiscalía duerme con el caso León de Troya. Duerme, no quiere saber de ese tema. Lo sacará en 15 años tal vez, en 12 años. ¿Cuál fiscal? El que esté en ese tiempo de turno. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, que haya mecanismos de denuncia, viene la pregunta, Villavicencio. ¿Para qué? Para que se duerman los casos y más bien sean perjudicados los que denuncian. No me quiero ilusionar, ya estoy cerca por llegar. Mis ganas pueden